nombre es Julio Quiroz, buenas tardes. Soy licenciado en Antropología Social, maestro en Ciencias Sociales por parte de la Flaxo México y doctor en Ciencias Sociales y Políticas por parte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde estoy trabajando un tema relativo a la construcción de su ciudadanía en entornos rurales, particularmente en la Sierra Tarahumara. El tema que estoy tratando de manera muy particular es la construcción de la representación y la participación política en estas comunidades indígenas del norte del estado de Chihuahua. Habría que decirlo que por principio llegué por accidente. Yo estaba trabajando mi tesis de antropología social y justo estaba como esta emergencia o este segundo brote del movimiento zapatista, ¿no? Por ahí de los años 2000. Y en ese tiempo yo tenía como un interés muy vago de estudiar como la relación que establecían las comunidades indígenas con algunas instituciones del Estado, pero pues sí tenía como esta intención de no hacer un trabajo específicamente sobre Chiapas, porque era algo que se estaba desarrollando con mucha fuerza en ese momento, y la persona que me dirigió la tesis justo me recomendó hacer trabajo en la Sierra Tarahumara. Entonces, por principio de cuentas, la zona de trabajo fue un accidente. El interés pues surgió básicamente tomé un curso sobre cuestión étnico-nacional, y entonces esta cuestión de cómo se construía la nación en torno a esta cuestión no solo de la ruralidad, sino también de la diversidad cultural fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Como un problema fundamental de la construcción de la nación mexicana y de muchos países de América Latina, ¿no? Particularmente. Ha sido un trabajo, como les digo, que tiene poco más de 20 años que vengo realizando, que ha tenido diversas etapas, ¿no? La primera etapa fue durante mis estudios de licenciatura, donde analicé básicamente como esta relación del Instituto Nacional Indigenista en ese tiempo, ¿no? Ahora ha cambiado de nomenclatura con el paso de los años, pero en ese momento era el Instituto Nacional Indigenista, y entonces estudié justo como mucho esa relación en este entorno rural, ¿no? De cómo es que se construía una idea que ha estado muy marcada en la antropología social de estabilidad y cambio, ¿no? Y tratar de entender que las comunidades, a pesar de que nosotros nos resistamos como investigadores y como otro tipo de cuestiones a pensar que son sociedades que cambian, pero ellos interpretan y reinterpretan y rehacen tareas a partir de eso, ¿no? Entonces esa era como la primera intención, el primer acercamiento, el primer entendimiento, más que una conclusión, era el primer entendimiento de lo que sucedía ahí. Posteriormente, en mis estudios de maestría, me acerqué a entender esta relación a partir de la idea de la resistencia y de como reproducción también de este espacio rural, ¿no? O sea, porque el espacio rural no solo es como esta división campo-ciudad, no es esta división de lo campesino y lo campesino, sino son un cúmulo de cosas que suceden, que en este caso yo lo veía en esta situación de la resistencia, entendida no todavía como una forma de la protesta, pero sí una forma de no resistir al cambio, pero sí reinterpretarlo, ¿no? Insisto en esa parte, ¿no? de reinterpretar la noción de cambio, la noción de progreso, la noción de desarrollo, ¿no? La noción, yo hablaba mucho en ese momento como de modernización, ¿no? Entender cómo es que ellos observaban la modernización, la reinterpretaban y rehacían tareas, ¿no? Ya ahí sí implicaba con esta idea de James Scott de la resistencia, ¿no? como un concepto teórico, sí implicaba como estas relaciones de poder y de dominación, ¿no? Pero entender cómo también ellos resistían esa dominación, ¿no? No solo era una cuestión de aceptarla, sino qué estrategias ellos podían como construir para manejar el conflicto con otros tipos de actores, ¿no? Entonces esa fue, les digo, repito, no es una conclusión, ¿no? O sea, sería lindo, ¿no? Tener una conclusión, pero la verdad es que no es así, ¿no? Ya en la etapa del doctorado traté de, como ya era un doctorado en ciencias políticas, traté de ir como a esta cuestión de una construcción de un argumento teórico, ¿no? Y entonces sí tomé esta cuestión de la resistencia de James Scott y la introduje a una idea como muy básica de lo que son los movimientos de protesta en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, ¿no? Justo Niklas Luhmann tiene como vamos a decir, un pequeño breviario, un apartado sobre lo que son movimientos de protesta, pero pues es algo que se ha discutido de manera muy abierta, ¿no?
lo que él tiene respecto a todo su entramado teórico es algo muy pequeño en este tema, pero yo consideré, ahí había como tierra fértil, ¿no? Para entender también este tipo de problemas. Entonces ahí yo metí este concepto, espero que no haya sido a la fuerza, ¿verdad? ¿No? Metí este concepto de la resistencia, entendido como una forma de protesta, ¿no? Y como una forma de movilización, no en términos de acciones contenciosas y de movimientos sociales, pero que igual me permitían entender justo, ¿no? No solo las relaciones de poder, sino entender la resistencia como una táctica de administración del conflicto y también a partir de eso entender otras formas de la protesta, no solo la resistencia. Luhmann diría que la protesta va desde una cuestión simple de escribir una carta, ¿no? A un funcionario público donde tú le estás expresando una inconformidad, una comunicación del conflicto, ¿no? Hasta las movilizaciones sociales, ¿no? Entonces decía, bueno, la resistencia es una forma, pero hay otras formas en la sierra, ¿no? Con los indígenas tarahumaras. Con el paso del tiempo descubrí que sí hay otras formas y había que explicar por qué, ¿no? Por qué a veces se optaba por la resistencia, por qué a veces se optaba por escribir una carta a la Comisión de Derechos Humanos, por qué otras veces se optaba, ¿no? Por ciertas expresiones más en el ámbito de lo cultural. Y tenía que ver, según yo, ¿no? Y según como lo que me guió la teoría, como con estas condiciones de apertura, ¿no? Que tanto por un lado la sociedad mundial, la sociedad moderna tiene para recibir estas protestas por parte de los indígenas tarahumaras, como también los indígenas tarahumaras tienen momentos de apertura y de cierre, ¿no? En esta idea de administrar los conflictos, de apertura también para recibir, no sé, en este caso podemos hablar de asociaciones civiles, los jesuitas y otro tipo de actores que vienen con ideas frescas, vamos a decirle ahorita nada más, de cómo manifestar esa protesta, ¿no? Y no solo cómo manifestar, sino también dirigir temas, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención ahí, en lo que reparé mucho, es cómo se administran también los temas de la protesta, ¿no? A veces pensamos que la protesta indígena muchas veces tiene el discurso indígena, porque el discurso indígena es álgido en cierto momento de la historia, coyuntural o lo que sea, pero en otros momentos también es un discurso campesino, ¿no? ¿Por qué es un discurso campesino? Porque en ese momento el discurso campesino es más álgido que el discurso indígena, ¿no? Y entonces, pues eso nos permite también entender, pues, que el mundo rural juega, ¿no? En ese mundo en el caso particular de México, de lo campesino y de lo indígena, ¿no? O sea, y las movilizaciones sociales, al menos en el caso mexicano, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Las movilizaciones indígenas juegan en ese discurso, ¿no? Era entonces en esa etapa algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque además tiene que ver también con la construcción de la nación, ¿no? Del Estado mexicano, particularmente del Estado posrevolucionario, ¿no? El problema indígena se redujo a un problema agrario, ¿no? Y entonces, al pensarlo como un problema agrario, también se entendió como un problema rural, ¿no? Como un problema que sucede simple y llanamente fuera de las ciudades, ¿no? Fuera de un entorno de lo que es generalmente conocido para el grueso de la población, ¿no? Entonces, esas eran las cosas que a mí me llamaban mucho la atención, ¿no? Y actualmente, sin llegar a conclusiones todavía, ¿no? Estoy trabajando esta cuestión de la participación política y de la representación política de las comunidades indígenas, justo entendiendo también que es una protesta que se da más por la vía de los derechos humanos, ¿no? En pensar esta apertura, ¿no? de posibilidades de manifestación de la protesta. Ahora los indígenas ya no han optado tanto por esta cuestión de la resistencia, que se queda como más en el ámbito de lo local, ¿no? y de lo cultural. Han optado como por estas, diría Luhmann, por estas comunicaciones de la sociedad mundial, ¿no? De lo societal, de estos grandes códigos, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Y la representación política y la democracia y todas esas palabras y conceptos que usamos como a veces de manera muy vaga, pero han optado por este tipo de conceptos para manifestar su inconformidad, porque han visto que quedarse en el ámbito de lo local pues no les permite resonancia, y no solo no les permite resonancia, sino que se puede perpetuar como esta idea de la dominación, ¿no? Y aun cuando intervienen nuevos actores, los esquemas de dominación podrían seguir siendo los mismos si no se
no se hace uso, ¿no? de estos nuevos conceptos, de estas nuevas estrategias y de estas nuevas formas y posibilidades y temas de la protesta, ¿no? Y pues últimamente también estoy trabajando como justo hacer una comparación entre los tarahumaras y los mapuches, ¿no? Entendiendo este asunto como del ecoturismo, y que también va como en entender estas formas de la protesta, ¿no? Que a pesar de que pues tienen ciertos paralelismos, ¿no? En cuanto a su desarrollo histórico, y digo ciertos porque también tienen muchas divergencias, ¿no? Si los analizamos, también hay paralelismos en las formas en las que se manifiesta la protesta, ¿no? Tanto allá en el Cono Sur como acá. Por otro lado, tiene uno el compromiso con la estancia postdoctoral, ¿no? Entonces hay que irle dando ahí pues forma por un lado, ¿no? Y también como salidas, ¿no? O sea, a veces, bueno, ¿cómo voy a tratar de relacionar la construcción de ciudadanía con la protesta y eso cómo tiene que ver con los mapuches, ¿no? Como el grueso de mi trabajo cuando ha tenido que ver con esta cuestión del mundo campesino y del mundo rural y todo eso, ha tenido que ver con la Sierra Tarahumara, ¿no? Ha sido un lugar que ya ahora lo trabajo más desde el punto de vista teórico. Conozco afortunadamente mucha gente que trabaja allá y que está en instituciones allá y que pues, puede compartir trabajo de campo y eso. Tengo muchos años ahí y he hecho otras cosas también más como de tipo teórico que no tienen que ver con cuestiones indígenas como directamente, ¿no? Por ejemplo, hablé como de estas cuestiones de la importancia del Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación, ¿no? Sí, como más vinculado a esta cuestión, ¿no? de ciertos grupos en particular, pero en un aspecto más general. Sí, mira, algo ahí muy interesante que en el caso de la Tarahumara tiene muchos años, pues es no sé si ustedes ya tuvieron también la oportunidad de visitarlo, aunque sea de manera turística, esto del tren de las Barrancas del Cobre, ¿no? O sea, es el Chepe y todo eso, pero es un megaproyecto, ¿no? Que tiene desde mediados de los años 90, ¿no? Y que ha venido también a transformar las lógicas, ¿no? Pues no solo de la comunidad, ¿no? Sí, yo creo que pues, prácticamente de todo el estado de Chihuahua, ¿no? Porque pues han intervenido nuevos actores, ¿no? Ya esta idea de un capitalismo transnacional, ¿no? De una globalización, de un multiculturalismo, ¿no? Pero un multiculturalismo, dirían por ahí, sí desde la visión muy del gobierno, ¿no? No un multiculturalismo tan teórico, sino un multiculturalismo que dice, bueno, sí está padre la diferencia, ¿no? Sí es interesante la diferencia, sí es importante el respeto a las minorías, pero en cuanto a esta idea de progreso y de desarrollo, pues habría que cuestionarse si es hoy día, ¿no? Para estas instituciones y para estos proyectos económicos, que ellos realmente entren en estos procesos de desarrollo o que sigamos teniéndolos, es lamentable decirlo así, pero teniéndolos como un sujeto pues que forma parte del paisaje, ¿no? Y entonces que se ve bonito que siga siendo antiguo, ¿no? Que se ve bonito que siga siendo tradicional, ¿no? Que está padre que llegue un alemán y que diga, oh, mira, o sea, viven en chozas y, ¿no? Entonces ahí también vuelve a haber una serie de contradicciones, ¿no? Porque ¿no? Hablando solo en estos términos del multiculturalismo, pues las instituciones de gobierno entienden una cosa y reproducen el concepto de una manera y las comunidades lo hacen de otra y estos actores que intervienen, ¿no? El narcotráfico, la minería, ¿no? El ecoturismo y todo eso, lo entienden de otra manera, ¿no? Y las comunidades tienen que de alguna u otra manera, y que no se malentienda, pero tienen que jugar el juego ahí para tratar de acomodarse y de subsistir, ¿no? O sea, habría que decir que el mundo rural es un mundo de subsistencia, ¿no? No es un mundo que se le permita, ¿no? O sea, desde ese punto de instituciones de gobierno y todo, que se les permita un desarrollo pleno, ¿no? Que se les permita una integración, ¿no? En el mejor de los casos, como decían los viejos antropólogos, hablamos de incorporación, ¿no? Es el de, ahí está el proyecto. Si te quieres montar, bien, ¿no? Si no te quieres montar, no te montes. Si tienes opiniones al respecto, no las digas, ¿no? O sea, lo único que tienes que hacer es ir, ¿no? Como en la ruta. Y si no vas en la ruta,